no solo en el taller, no solo en el taller, sino en cada materia, en cada evaluación, en cada comisión, se dará un recorte que el docente haya establecido en la clase, ¿no? Así que aprovechen si tienen alguna clase antes de la evaluación, como para preguntar cosas puntuales con su propio docente, que acá vamos a hacer una cuestión un poco más general en cuanto más que nada a los temas, ¿sí? Bueno, como seguramente saben, vamos como repasando cosas, la evaluación va a ser escrita individual, va a implicar el módulo 1 y el módulo 2, y el módulo 1 implica estos tres textos, estos tres escritos que incluyen la parte de la instrucción a la vida universitaria. Los planes, nosotros en clase vimos más que nada de la licenciatura, pero pueden tener en cuenta el profesorado, sí, tengan en cuenta que son tres materias las que hacen la diferencia entre el profesorado y la licenciatura. Y bueno, el REP, que es el régimen de enseñanza, evaluación y profesión. Bueno, el REP tiene que ver más con una cuestión que yo les decía a los chicos, bueno, con un marco un poco más legal y se les puede Perdón ofrecer. que te interrumpa, se escucha bastante mal por ahí para que no. ¿Escucha bajito o cortado? Cortado, con eco. En ese orden, Manu. Parece que es el micro de mi compu. Ahí me escuchas mejor. Ahí. No, no, no se escucha mejor. Ahora un extra. No, Manu, se escucha muy cortado y muy bajito. En el chat te ponen que pruebes con unos auriculares. No, Manu, está peor que antes ahora. Ahí no. A ver. Paren que va a pausar la grabación, bueno. Bueno, genial. Bueno, retomo brevemente entonces módulo 1 y módulo 2. Módulo 1 es el que quizás más textos tiene. De acá tenemos, bueno, la aclaración que hacía en mi comisión es prestar atención más que nada a lo que apunta cada texto. Sí, tenemos dos escritos que son el plan y el REP, que son cuestiones un poco más administrativas, más legales, más información académica que otra cosa, ¿sí? Y quizás el que tiene un poco más de contenido histórico es el texto, bueno, de la introducción a la vida universitaria. En este sentido, yo les decía que bueno, las preguntas que se vayan a realizar en la evaluación, bueno, va a depender obviamente de cada docente, pero se pueden pensar o podemos pensar qué tipo de preguntas o a dónde podrían llegar a apuntar. Esto estuve recibiendo bastantes consultas, obviamente, de esto. Así que para calmar un poco algunas ansiedades, lo que podría comentarles es que en cuanto al texto de la introducción a la vida universitaria, quizás estaría bueno, no sé si aprenderse de memoria, pero tener presente el índice que ahí ordena un poco, ¿no? Como para decir, bueno,
Una pregunta que diga, no sé, dónde o en qué texto o en qué escrito se puede acceder a, o en qué escrito podemos conocer, no sé, a las autoridades de la facultad. Bueno, en tal. Por ejemplo, no les vamos a pedir que se acuerden de todas las autoridades ni que se acuerden de todos los años, como va desarrollando el texto, sino preguntas un poco más orientativas a la comprensión del texto, ¿sí? Si hay un micro prendido, por favor, se lo pueden apagar porque me hace mucho eco. Hay un micro prendido. Por favor, apáguenlo. Bueno, no sé quién es. Bueno, entonces, de acá, de la vía universitaria, entre la introducción a la vía universitaria, yo lo que sugiero siempre es hacer como una especie de lo que hicimos en clase, fue hacer una especie de, de historización, ¿sí? De destacar, bueno, qué es lo más importante del texto. Yo creo que si bien toda la información hace el texto, está bueno rescatar principalmente este, la reforma, ¿sí? El tema de la reforma universitaria, de qué manera antes se pensaba a la universidad, de qué manera antes se conformaban los grupos de... No, no puedo así. Alguien tiene el micrófono prendido y no me escucho ni a mí. Porque, bueno, ¿No se puede mutear a todos? Matías Paredes. Matías, tenés el micrófono prendido. Ahí está, ahora sí. Gracias. Bien, entonces yo les decía, este texto tiene una cuestión un poco bastante más enfatizada en lo que fue, ¿sí? La parte de la dictadura, la parte del proceso militar, que creo que es lo más importante y lo que más hace, no solamente al texto de la historia de la universidad, sino también al lugar en donde se encuentra la facultad, que es un poco lo hemos charlado, ¿sí? Así que una pregunta, supongo yo, por lo menos en mi caso, puede apuntar un poco a eso, ¿no? A rescatar aspectos importantes, de vuelta, no necesariamente fechas, sino eventos, momentos de la historia, y los distintos procesos sociales que hayan influenciado de determinada manera, ¿no? De distinta forma, a la creación y a la transformación de la universidad, ¿sí? Tengan en cuenta esto siempre, la universidad por un lado y la facultad por el otro, pero de qué manera fueron generándose y creándose mutuamente. Eh, entonces, si hay algo que tiene este texto es el contraste, ¿sí? Entre lo que sería la universidad popular, la universidad nacional, ¿sí? Lo libre, lo gratuito, lo accesible, ¿sí? Que es lo que estamos día a día tratando de promover y, bueno, dando a entender de la importancia de eso, versus, bueno, los distintos acontecimientos que hicieron que eso no sea posible, que haya un recorte, no sé, tanto en las ideas, el cierre de la Facultad de Psicología en su momento, el tema del perseguimiento de las ideas, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que hace, es lo más importante, me parece, de este texto. Bueno, sí, después están las autoridades que, como les digo, no hace falta que se las aprendan, pero sí que se acuerden que estén acá, y los distintos bueno, documentos, ¿sí? Que se encuentran a disposición, que no es, como les digo, algo para aprenderse para la evaluación, sino más que nada para ustedes, y que lo tengan en cuenta, decir, bueno, cuando tengan que hacer determinado trámite, acceden a este documento, ¿sí? Después, por otro lado, en lo que concierne a los planes, esto es más que nada una orientación, esto es lo que van a tener presente ustedes en toda la carrera, ¿sí? Porque básicamente es el plan de estudio, es la estructura de la carrera y de las materias, y principalmente también, más allá de que les cuentan qué materias van a cursar y en qué años, tienen algunas características como son las correlatividades, el momento en que se cursa, qué apellido se empieza a cursar, la carga horaria, la carga semanal. Bueno, no les vamos a preguntar, creo yo no voy a preguntar cuántas horas tiene tal materia, pero más o menos que digan, bueno, el de plan de estudio significa
que existe un documento que está avalado, que tiene un respaldo, sí, legal, que tiene un respaldo institucional, que fue pensado, que fue planeado, y que, bueno, apunta a estructurar cierta orientación de los conocimientos académicos, ¿sí? Si chusmean un poco, van a ver que conforme uno vaya avanzando en la carrera, las materias van tomando cierta especificidad, ¿sí? A partir de cuarto, que empiezan la psicopatología, las psicoterapias, las clínicas. Bueno, si eso tiene que ver, podemos acá pensar ya una relación, ¿sí? Se las tiro, entre lo que tiene que ver con el último año, ¿sí? El sexto año, que tiene las especialidades, las clínicas de adultos y niños, psicología laboral, psicología, orientación vocacional, psicología educacional, que está en quinto, bueno, demás, con lo que tiene que ver con el texto de la psicología como disciplina de profesión, que ahora vamos a ver. Ya digo, ya les planteé esta relación porque esto tiene que ver con cómo pensar la inserción laboral, la inserción profesional de un psicólogo, bueno, en distintos ámbitos que ya uno puede ir pensando y que además se van a ir repensando constantemente, ¿sí? El plan de estudio es esto, es un plan, como la palabra lo dice, es una expectativa, si es lo que ustedes tienen que cumplir. No es que esto hace al psicólogo en toda su esplendor, esto es el plan de la facultad, ¿sí? Después de esto, el abanico se abre de mil maneras para pensar la inserción laboral de un psicólogo. ¿Bien? Entonces yo del plan de estudios es básicamente tenerlo así como un esquema y acordarse simplemente, bueno, qué es esto de las correlatividades, no saberse todas las correlatividades, ¿no? Pero decir, bueno, existe cierta relación que a uno lo compromete para decir, bueno, si yo quiero cursar tercero, tengo que tener todas las de primer año aprobadas, una cuestión así, más o menos ir ya teniendo en cuenta el funcionamiento de las materias y de las correlatividades, que es esto de las correlatividades, ¿sí? Por el otro lado, el REP, que como ven es casi, bueno, es toda una serie de artículos, es como yo les decía a mi comisión, es como si fuese nuestra constitución, ¿sí? Artículo atrás de otro. La idea de esto es que traten de hacerlo lo más entretenido posible, lo más didáctico posible, que no se queden con los artículos. No les vamos a preguntar cuál es el artículo 6, cuál es el artículo 9, pero léanlo en términos de ver, bueno, ¿qué ofrece el REP? ¿Y qué es esto del REP? Sí, bueno, como les digo, es un respaldo que a nosotros nos tiene que servir para pensar la enseñanza de grado, justamente, ¿sí? Eh, lo- Como verán, arranca por el ingreso, ¿sí? La duración, la carga horaria, yo voy leyendo los artículos así muy por arriba. La duración del ciclo lectivo, los exámenes, por ejemplo, los turnos de exámenes. Acá puede ser, digo, para mi comisión como para otras, una pregunta de, bueno, dónde puedo encontrar información o en dónde se me aclara esto de los turnos, de los exámenes finales. Digo, se me ocurre, no quiere decir que se lo vayan a preguntar, pero ténganlo en cuenta porque cuando termine el trayecto van a tener que ya empezar a bañarse en esto de, bueno, está bien, voy a cursar, pero en algún momento se puede rendir y en algún momento no. ¿Sí? Los finales tienen lo que se llaman llamados, justamente. ¿Sí? Hay mesas de finales. Después, más adelante les hablan de las PPS, que son las prácticas profesionales supervisadas, que eso es algo que van a ver más adelante, no hace falta que lo entiendan ahora, pero es algo que hace a la especificidad de la carrera. Como ustedes seguramente sabrán, un psicólogo, a diferencia, por ejemplo, de otra carrera, no puede, bajo ninguna circunstancia, trabajar de psicólogo sin tener el título habilitante. ¿Sí? Eh, a diferencia de otras disciplinas, de otras carreras, como por ejemplo ingenierías, que es más un saber práctico, ¿sí? Eso a veces permite que se puedan compartir y visibilizar quehaceres de la profesión sin ningún tipo o sin el mismo riesgo que tenemos, por ejemplo, nosotros, o como un médico, ¿sí? Un cirujano, un médico, un estudiante de medicina no puede participar de una operación estando en tercer año porque está jugando con la vida del paciente. Bueno, aquí nosotros es lo mismo. Sí, entonces, las PPS son una forma de aproximación
del alumno, del estudiante, justamente a la práctica profesional. Entonces los van a acercar a algunas entrevistas de admisión, algunas, no sé si sesión, pero algún encuentro, algún primer encuentro de un consultante con un psicólogo que ustedes presencien en el ámbito clínico, en el ámbito laboral, en algún call center. Bueno, es eso, ¿sí? Los van a llevar, los van a acercar a distintas instituciones para poder ver de a poco de qué se trata esto de ser psicólogo, ¿sí? Bueno, esas son las PPs. Y después quizás algo también más final, pero no menor en términos de importancia, es lo que tiene que ver con el trabajo integrador final. El TIF, o trabajo integrador final, no es una tesis, sino que es más bien una especie de tesis. No es una tesis en términos de que no se va a defender oralmente, sino que es simplemente, y lo digo así, simplemente, un trabajo final. ¿Sí? Ustedes terminan de rendir, terminan de cursar, todo y entregan, o el TIF, o lo pueden empezar a hacer antes, pero es un trabajo que va a integrar la mayoría o todos los conocimientos que hayan tenido de la carrera, articulados de alguna forma original, ¿sí? Después de eso está, bueno, datos muy administrativos que es acerca del director del TIF, el número que puede tener un director, las funciones. Eso, digamos, ténganlo en cuenta. Insisto, no sé si hace falta que se lo aprendan, pero de vuelta, las preguntas quizás se orienten a decir, bueno, el TIF, el trabajo integral final, ¿de qué, en breves palabras, de qué se trata? ¿Es importante la dirección del TIF, por ejemplo? Sí, no. ¿Por qué? Y porque en el REP informa que debe haber un director que oriente, un tutor par que acompañe, sí, eso lo decía Matías, que es el tutor con el que yo estoy dando la clase, que él cumple esa función en el taller y también se puede pensar la función del tutor en la realización del TIF, ¿sí? Y bueno, después algo que sí quizás es importante, que esto lo hablamos en la comisión un poco más así abiertamente, que es, bueno, las formas de cursar, que son, bueno, se los digo ya ahora, el artículo 33 y 34, que habla de las regularidades y las promociones, ¿sí? Eso puede ser una pregunta, ¿sí? Porque tiene que ver con toda la forma de cursada de toda la carrera, ¿sí? Va a depender de cada comisión. Yo no sé si todas las materias, porque hace mucho que yo no curso, pero bueno, en todo caso pueden preguntarle a los chicos de la franja o preguntar un poco más si están todas las materias o no, pero digo, van a encontrarse que hay formas de cursar distintas que van a tener sus pros y sus contras, ¿sí? La forma regular de cursar y la forma de promoción. Esto lo van a ver ahora en breve, cuando terminen de cursar el taller, el trayecto, y se pongan a cursar primer año, y les van a ofrecer y se van a encontrar con, bueno, ¿ustedes quieren cursar de forma regular o querés promocionar la materia? Bueno, la forma regular, que podemos decir que es la básica, que es la común, es cursar una materia, los trabajos prácticos, y rendir el examen final a lo último, ¿sí? Recuerden que tienen el espacio de los trabajos prácticos, que es como el taller, ¿sí? Es un lugar obligatorio donde tienen que ir, donde se pasa asistencia y donde se van a hacer actividades también para esos trabajos prácticos. Y los espacios de teóricos, que es como los que tienen en los viernes ahora, ¿sí? Es de tipo eh, expositivo, en donde un profesor, un docente, va a hablarles de temas relacionados con la materia que estén o no atravesadas por el espacio de trabajo práctico. Bueno, si ustedes eligen ir por promoción, a esos teóricos van a tener que ir. Seguramente le vayan a pedir, bueno, obligatoriamente vayan a un teórico porque es una forma de exigir ciertos requisitos que a los de regular no les piden. Le van a pedir cierta nota, así que mantengan cierto promedio en las evaluaciones, y si cumplen con todos los requisitos, que va a ser seguramente también rendir un poco más de temas, tengan la suerte de promocionar la materia, entonces no tienen que rendir el examen final. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo ustedes, si es, digamos, mejor o peor en cuanto a su experiencia de cursada. ¿Sí? A veces está bueno no rendir un final y a veces está bueno rendir un final. Bien. Yo creo que eso es lo más importante del REP, ¿sí? Las ideas principales. ¿Alguna consulta hasta acá?
No, no. No. No escuché bien. Hola, Sí, ahí sí. perdón que interrumpa. Em, ¿Significa que lo que se evalúa en este examen va a ser la bibliografía obligatoria? Claro. Ah, listo. ¿Qué Bueno, otra gracias. bibliografía tenían dando vueltas? ¿Se la escuchó? Una consulta, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escuchó. ¿En qué artículos habías dicho que se podía encontrar lo que explicaste recién de la promoción y cursar regularmente? Ahí te digo. Habías dicho creo que 32, 33 Creo que puede es ser. 33 y 34. Ah, bien. Ahí me estoy fijando. Sí, en el capítulo sería la página 7, capítulo... Uy, me fui. Sí, capítulo 6 sería artículo 33, la aprobación de las asignaturas. Capítulo 7, sistemas de promoción. Bueno, dice que hay 3 sistemas de promoción, con evaluación parcial, examen final. Bueno, pues eso va a depender como de cada materia. Por lo general, la promoción habla de no tener un examen final, sino que les van como tomando mucho o más, les van tomando más contenidos en cada parcial. Entonces es como si les desparramaran el contenido final en cada parcial. Y otra cuestión que, bueno, ahora que veo esto, que es el tema de rendir libre las materias, que es una opción también, ¿sí? Cuando a veces se decide no cursar una materia, que eso tiene que evaluarlo muy bien y pensarlo muy bien porque no es cualquier cosa. Ha pasado, digo, hay gente que elige no cursar y rendir libre, a los profes no les gusta que se rinda libre, es decir, no cursar y rendir el final libre sin haber atravesado la cursada, que bueno, es un riesgo mayor porque les toman, es una evaluación mucho más larga, tiene parte escrita, tiene parte oral, pero puede servir, digamos, a veces cuando uno pierde una cursada, no le va mal, no aprueba, desaprueba la cursada, ¿sí? Y quedó libre, entonces tiene dos opciones. O recursar la materia, sí, bueno, voy a cursarla de cero de vuelta todo el año, por ejemplo, psicología 1, o la rindo libre. No quiero cursarla de vuelta, yo creo que puedo aprender por mi camino los conocimientos de la materia y rindo el examen libre, no regular, se rinde libre. Y el examen libre es más difícil, es más complejo y les van a exigir más. Entonces vayan teniendo en cuenta, esto es un consejo personal, no como docente, sino como exalumno, traten de evitar rendir finales libres y traten de tener siempre las cursadas aprobadas. Después verán cuándo rinden el final y si pueden promocionar o no. Pero la cursada tiene que estar. Lo digo por experiencia propia, que bueno, me arrepiento ahora de a veces haber no cursado alguna materia. Bien, estoy buscando estar en el otro texto. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, obvio. ¿Qué tal? Soy Vanessa. Hola, Quería Vanessa. consultar entonces, resumiendo, la primera unidad o el primer eje temático, más que nada es un pantallazo de cómo fue surgiendo la UNLP y la carrera de psicología. Claro, sí, la UNLP como tal Bien, tiene su origen en términos de las distintas, yo diría más que nada, si pueden hacer énfasis en las cuestiones políticas y sociales, claro, sí. va a ser Tenemos mejor. hecho en la comisión un cuadro que lo dividimos en 7 con cada título. Ah, bueno, golazo. Está bien. Bueno, muchas gracias. No se va a exigir, a ver, esto va a depender también de cada comisión, ¿sí? Pero esta evaluación va más que nada a evaluar justamente la comprensión lectora
y la capacidad de escritura, el nivel de escritura, ¿sí? No vas, como yo les digo en mi grupo, no nos vamos a evaluar como en un parcial, no nos vamos a exigir con nota, incluso tiene una nota conceptual, creo que va de insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente. Va en función de decir, bueno, ¿qué se rescató de la clase? ¿Se pudo hacer un desarrollo más o menos interesante? Yo pienso como mucho, ¿sí? Como mucho, una carilla, como mucho, ¿sí? La redacción, esto es mi comisión, ¿no? La prolijidad, que eso también van a tener que tener en cuenta, decir, bueno, cuánto tacho, cuánto no tacho, cuánto pienso ante las ideas, si hago llamadas, no hagan ítems, que sea un desarrollo, un párrafo, separen ideas, y eso se va a evaluar. El pantallazo de cómo uno presenta un escrito. ¿Sí? Ahora, después si hacen una articulación copada, obviamente que le va a sumar. ¿Sí? Bien, la psicología como disciplina y profesión, que creo que es, según lo que escuché en mi comisión, el texto un poco más complejo, que es más técnico, ¿sí? Más universitario capaz. Porque bueno, básicamente acá podemos dividir, justamente como dice el título, en dos. Cómo pensar a la psicología como disciplina y cómo pensarla como una profesión. Entonces, por un lado, van a ver que empieza un poco reflexionando sobre qué es la psicología, esto es más bien introductorio. No sé si pueda ir, quizás sí, una pregunta sobre, bueno, qué piensan que haga la psicología o que estudie, eso puede haber sido una pregunta articuladora en un taller, pero yo creo que más bien, si ustedes pueden ya tener una noción de lo que estudia la psicología y ya articularla con esto de la disciplina, me parece que eso va a ser mucho más interesante o más importante de evaluar. Más que nada, cuando empieza ya a hablar de la diversidad del campo psicológico, ¿sí? Esto es lo que apunta un poco el texto. La psicología como tal es una disciplina, primero porque es un conjunto de teorías. Una disciplina es una teoría, ¿sí? No toda teoría es una disciplina. Entonces, toda la forma, los procesos mediante los cuales las teorías se vuelven una disciplina es lo que tienen que rescatar, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el interés social y cultural de una teoría, la pertinencia de una teoría, lo comprobado de una teoría, ¿no? En clase hablábamos, por ejemplo, y se tirábamos temas cualquiera, ¿no? Decíamos, ¿qué posible, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esta teoría de volverse una disciplina y de estudiarse? Y de que haya una institución que permite estudiarlo, ¿no? Bueno, todo eso es lo que desarrolla este texto. Entonces, si vamos al punto, bueno, después de la diversidad que habla de los orígenes un poco de la psicología, de cómo se fue creando y hacia dónde fue apuntando la psicología, tenemos a la psicología como disciplina. Entonces, acá tenemos página 7. Las teorías se transmiten y problematizan en el ámbito académico, en las instancias de formación de los profesionales, forman parte de los contenidos de las asignaturas. ¿Sí? Entonces acá me parece que está lo central. El primer aspecto que hace la diversidad del campo lo constituyen los diferentes problemas, ¿sí? Eso es lo que decíamos en clase. Lo que hace a una disciplina o a la diversidad de un campo es el problema que quiere solucionar, o el problema al cual le quiere dar respuesta. En el texto da, por ejemplo, el caso de la pandemia, entonces se realizaron estudios que tenían que ver con, bueno, como dice acá, ¿no? La salud mental o la afectación psicológica en personas de más de 60 años, en la población de riesgo, y eso fue un área pertinente a la psicología, ¿no? Porque la psicología ahí apareció para dar respuesta a una problemática, ¿sí? A partir de una situación de emergencia poblacional, mundial, bueno, evaluamos a ver cómo podemos aportar o qué podemos aportar desde la psicología para tratar de dar respuesta a esto. En principio se estableció que, bueno, las personas de más de 60 años eran o conformaban una población de riesgo. Por lo tanto, vamos a acotar la muestra, vamos a acotar el campo de estudio a eso.
Después capaz podemos pensar a los niños, no sé, de 0 a 7 años, 8 años, que son los que más lo tienen, porque, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos importantes son los problemas, ¿sí? Los problemas que quieren dar respuesta. Eso hace a una disciplina, ¿sí? Después, sigo con la página 9. Dice, no todos los investigadores e investigadoras estudian los mismos problemas, lo cual lleva a la conclusión de que las teorías que se plantean no pretenden explicar cualquier orden de la experiencia psicológica, sino que se desarrollan en función de la especificidad del problema delimitado. Bueno, ahí sigue agregando cuestiones, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que quiere explicar. Entonces, empieza a hablar de distintos referentes de la psicología, como Ben Watson, Skinner, que eran los conductistas, después Vygotsky, son distintas escuelas porque, digo, ¿por qué justamente aparecían estos personajes? Porque en la época, en el momento cultural y social, había problemáticas que justamente necesitaban una respuesta. Como bien vamos a ver más adelante, lo que pasó, por ejemplo, en el periodo entre guerras o posguerra, implicó o demandó que haya cierta aplicación de la psicología a, no sé, la psicotecnia, al rendimiento, a la eficacia de los trabajadores, ¿sí? Entonces, la pregunta disparadora era, ¿cómo podemos hacer para que una persona rinda más en el trabajo? ¿Qué movimientos podemos hacer? ¿Qué aspectos psicológicos podemos destacar? ¿Sí? Entre otros. Bueno, esto también es importante, lo que hablábamos recién. Es importante tener en cuenta que aquello que es objeto de estudio de la psicología cambia con el correr del tiempo, ¿sí? Porque los seres humanos se transforman en sus relaciones sociales y históricas. Van a ver a Freud en el segundo año y ustedes van a ver que cuando Freud habló de lo que habló, él tuvo muchas resistencias sociales, ¿sí? En el querer pensar en el 1900, en el 1890, que existía el inconsciente, que existía la sexualidad infantil y demás otras cosas que Freud descubrió, era tremendo, ¿sí? Entonces, eso genera estos cambios, ¿sí? No es lo mismo el estudio de la mente hoy, 2024 en Argentina, que en 1900 en Viena, que en el 1800, ¿sí? Entonces, estos cambios van haciendo que surjan, eso es lo importante, que surjan nuevas problemáticas y nuevas teorías. El psicoanálisis de ahora tampoco es el mismo de antes. La situación cultural, el aquí y ahora va cambiando, va renovando todo el tiempo. Y nosotros estamos en constante cambio todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué sería, por ejemplo, común encontrar en alguna revista psicológica? No sé, yo decía en la clase, el impacto de la tecnología en los adolescentes y su sexualidad, por ejemplo. Porque es una realidad que la tecnología, la virtualidad, la pantalla nos atraviesa de una manera sumamente diferente a hace 15 años atrás. Y ahí está la psicología. Entonces va a demandar nuevos objetos de estudio, nuevas teorías, nuevas formas de pensar, nuevos métodos, ¿sí? Eso es lo que hace a la diversidad de la disciplina. Bien, acá sigue un poco lo mismo, bueno, lo nombran a Freud también. Bueno, los valores, digo, eso también como segundo o tercer aspecto nos lleva a la cuenta, pero lo que valora la sociedad, sí, eso es importante, rescátenlo. ¿Qué valoramos nosotros como sociedad, como cultura? ¿Sí? ¿Qué importancia le damos? No es lo mismo lo que nosotros querramos investigar que lo que los yanquis quieren estudiar, que lo que los japoneses quieren estudiar. Creencias, ideologías, sistemas de valores, eso hace totalmente a cualquier disciplina. Entonces, la mirada cultural, como dice acá, ¿sí? La mirada cultural acerca de lo que es considerado correcto, virtuoso, preferible, moral, impregna motivo por el cual las propuestas puedan variar. Si eso tiene que ver. Entonces, por ejemplo, si yo mañana se me ocurre sacar un artículo sobre la psicología de las plantas,
Y va a ser difícil que yo encuentre un público muy, muy interesado en eso. Van a ser muy pocas. Lo que se dice sería un estudio muy de nicho, porque habría muy poca gente diciendo, acordando, no, la verdad que está bueno. No, y todo el mundo me dice, es una boludez, o no tiene sustento teórico, no tiene sustento científico, estás planteando lo que tiene que ver, no te vamos a, no sé, este, a, a- a sustentar la investigación, no te vamos a dar una vez, ¿sí? A eso me refiero. Todo eso tiene que ver. Bien. Bueno, después acá habla un poco de cómo se ha impregnado la psicología, que esto está bueno pensarlo de conceptos extrapolados. Acá, por ejemplo, en la página 11 habla, ¿no? de que podemos encontrar ejemplos de cómo ciertas categorías que tienen su especificidad en el campo de la psicología son utilizados en contextos cotidianos. Por ejemplo, trauma, TOC, inconsciente, bullying, ¿sí? Todo eso tiene que ver y hace también a cómo pensamos. Por ejemplo, no sé, yo soy psicólogo y todo el mundo me pregunta, mucha gente me pregunta sobre los TOCs. Y los TOCs no son propios del psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico. El TOC es más de la psiquiatría o es más incluso de la psicología cognitiva, porque habla de trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces yo, bueno, digo, mirá, el TOC en sí yo no lo pienso de esa manera, sino que para mí el que tiene TOC es un neurótico obsesivo, por ejemplo. O inconsciente para el psicoanálisis no es lo mismo que para el inconsciente de la neurología. Capaz que habla de la parte subconsciente o de estructuras del cerebro que hablan de una parte no consciente. Entonces estamos hablando quizás de lo mismo, pero en contextos diferentes. Y eso tiene que ver con la nominación, como dice acá, ¿sí? Este, que no es solamente cómo traducimos, cómo pensamos una forma de hablar, sino de cómo dar sentido a lo que nos pasa. Hoy en día está muy de moda y es un malestar actual, el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, cosas que hace 15, 20 años no existían, o era muy, muy particular. Hoy todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene trastornos de ansiedad, tiene angustia, tiene ataques de pánico, tiene esas cosas un poco más como desbordadas, ¿sí? No son lo mismo los pacientes de Freud que los pacientes de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver ni más ni menos con el contexto. Bien, y yendo más a la psicología como profesión, yo acá quizás lo más interesante, lo que intenté resaltar en la clase fue el proceso de profesionalización. O sea, ¿qué hace que una disciplina sea profesional o se profesionalice? ¿Sí? Porque eso es una distinción. No toda disciplina es una profesión. ¿Sí? La psicología es una disciplina y es una profesión. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? La profesionalización, página 12, de un campo supone, por un lado, esto es pregunta va de cajón, ya se lo digo. La profesionalización propone, por uno, el establecimiento de áreas específicas de aplicación. Áreas específicas de aplicación, por ejemplo, clínica, laboral, vocacional, empresarial, organizacional, esas. Que el psicólogo tenga un lugar en donde puede ir y un lugar en donde no puede ir. O cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Un psicólogo no puede medicar. Un psicólogo no es un médico. Un psicólogo no es un consejero. ¿Sí? Un psicólogo es otra cosa. Tiene un área de inserción, un área específica. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro, lo que hace la profesionalización de un campo es tener instancias de formación superior, la universidad, en donde se adquiera ese conocimiento. Ni más ni menos que la carrera de psicología. Yo para ser psicólogo tengo que hacer la carrera, no puedo hacer un curso en internet de psicología breve para ser psicólogo. Entonces, esto tiene que ver no solo con la existencia material de un lugar, sino además con el respaldo legal, ¿sí? con una delimitación legal que diga, vos tenés que hacer esto. Si vos te haces un curso en coaching, podés hacer coaching, pero no podés atender clínica, no podés hacer clínica psicoanalítica, ¿sí? Es ilegal, no se puede y no está bien, además, estás haciendo una mala praxis. De estas instituciones, de la facultad, se pide una acreditación, el título. Ustedes tienen el título, pueden hacer lo que quieran, dentro del área de incumbencias del psicólogo, ¿sí? Pero digo,
el título hace un antes y un después. Si bien ustedes van a ver que en cuanto al ser, les va a cambiar, decir, bueno, una cosa es que te falta una materia y otra cosa es tener el título, pero el conocimiento va a ser el mismo. Entonces, el título es habilitante. Eso es lo que les tiene que quedar. ¿Sí? El ejercicio de las profesiones cuenta con un marco legal que lo delimita y regula. Que eso, como dice el texto, lo vamos a ver más adelante, que no entra ahora. Por ejemplo, acá, siguiendo, dice que el proceso de profesionalización de la psicología presenta diferentes características, bueno, en distintos lugares del mundo. Acá hace un breve recorrido, que esto se puede preguntar si yo en la clase lo trabajé, o bueno, lo vamos a seguir trabajando en la clase que viene, que tiene que ver con delimitar el periodo preprofesional de la psicología y el periodo profesional. ¿Sí? O sea, ¿qué hacía a la preprofesión, a la psicología como preprofesional, que tiene que ver más con laboratorio de psicología experimental y demás? No era considerada la etapa profesional, ¿sí? Porque, bueno, no tocaba las áreas incumbentes de la psicología, porque no eran psicólogos, sino porque, como dice acá, eran brindadas por médicos, por educadores, por la criminología, digo, los profesionales no eran profesionales de la psicología, ¿sí? Después empieza a desarrollar cómo si se empieza a partir de determinado momento, que acá lo tienen que poder rastrear, ¿sí? A partir de qué momento se da el momento o el periodo profesional. ¿Sí? Eso va a ser probablemente una pregunta de evaluación. La respuesta está en la página 14. ¿Sí? Ahí encuentran la respuesta a la pregunta en qué momento o cómo nuestra carrera o nuestra profesión se hace justamente, o nuestra disciplina se hace profesión. ¿Sí? Más adelante, que esto quizás es como un dato de color, que está bueno que lo tengan en cuenta, a modo de ejemplo, se puede llegar a tomar, es justamente las áreas de especificidad. Tengan en cuenta que acá hay dos marcos legales, a ver, tenemos la ley de salud mental, bueno, esto. La sanción de la ley de ejercicio profesional y la sanción de la ley de salud mental. Nada, ténganlo como dato de color, porque se va a ver más adelante, no entra ahora, pero es importante que lo sepan, porque eso habla de una contemplación legal de nuestro quehacer y de la salud de las personas, ¿sí? Porque la salud mental es como pensar a la salud no solamente desde el cuerpo, sino desde otro ámbito, y ahí es donde entramos nosotros. La salud del cuerpo la trata un médico, la salud mental, ¿quién la trata? ¿No? Psicólogos. Pero bueno, eso es como un dato si quieren rellenar la respuesta. Lo que es importante sí es, bueno, los ámbitos, ¿sí? Que esto yo le decía que podemos relacionar con el REP, con lo que dice el REP, o con el REP no, con el plan de estudios, que en el último año tienen justamente las especificidades. Tenemos entonces así el área clínica, que sería la imagen que tienen ustedes del psicólogo de diván, ¿sí? Atendiendo a un paciente en su consultorio, el área clínica, el área educacional, es decir, la inserción del psicólogo en escuelas, por ejemplo, armando un gabinete, trabajando en conjunto con orientadores, con ATES, ¿sí? Pero tiene que ver con otro cuerpo de estudios, ¿sí? Si uno se recibe y va a trabajar en una escuela, probablemente tenga que tener en cuenta ciertos aspectos de la institución escolar que uno que hace clínica no los va a tener, obviamente, ¿no? Entonces, cada área le va a demandar una especificidad teórica y conceptual para tener en cuenta a la hora de hacer la práctica. El área jurídico-forense, por ejemplo, los peritos, psicólogos peritos, los que hacen los psicodiagnósticos, eso, bueno, es un área que obviamente les va a obligar o a empujar a tener un poco más de contacto con el área legal, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, sistema penitenciario, sistema integral de protección de niños, ¿sí? Son lugares en donde
donde se le llama jurídico forense, ¿sí? Ahí después verán si qué se puede hacer, porque es un ámbito muy variado. Área laboral organizacional, eso se ve muy poco en la facu, está recién en psicología laboral, entonces tiene que ver con la organización del trabajo, la eficiencia de los trabajadores, el malestar de los trabajadores, las relaciones de poder, la relación con lo que se gana versus con lo que se trabaja. Digo porque voy acordando de lo que veíamos en la materia. La selección del personal, pueden insertarse como justamente seleccionadores, haciendo entrevistas, ¿sí? Todo eso conforma una rama diferente. La social comunitaria, que esto está poniéndose un poco más de moda en los últimos años, digo, se están desarrollando, hay distintas escuelas, como la de Fernando Ulloa, ¿sí? Aplicar la psicología o el psicoanálisis a la comunidad, salirse del consultorio cerrado y plantear algo más integral o abarcativo, ¿sí? Van a haber muchas instituciones, muchas organizaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, dice, tiene como fin el desarrollo de recursos de autogestión. No hace falta que se aprendan de memoria la definición de cada uno, pero que vayan pensando y tengan más o menos fresco en qué lugares se les ocurre que puede trabajar un psicólogo. Después tenemos la área sanitaria, el ámbito de salud, instancias estatales de formación de políticas de salud pública, por ejemplo, acá puntualmente habla de gestión de centros de salud y atención, promoción y prevención. Eso lo van a ver en psicología preventiva, ¿sí? Las salitas, centros de atención primaria, hospitales. Un poco es pensar al psicólogo insertado en la salud bien cercana al paciente. No tanto ya cuando está en enfermedad, sino cuando pensamos en el concepto de prevención. Atención, promoción y prevención de la salud, ¿sí? Es decir, qué cosas puedo hacer, tener en cuenta para llevar un mejor estilo de vida, qué cosas evitar, todo eso se puede llegar a pensar en este tema. Bueno, y después, sin desarrollar mucho más, docencia e investigación, tengan en cuenta que la investigación es uno de los pilares fundamentales de la facultad. Si ustedes ya, como alumnos de la universidad, pueden empezar a formar parte de algún proyecto de investigación, porque eso hace que se retroalimente y se puedan abrir puertas a nuevos objetos de estudio, a nuevos malestares, a nuevos problemas, ¿sí? Como puede ser, no sé, como le decía en la clase, hay muchos trabajos de investigación y extensión en los barrios aledaños a la facultad. ¿Qué relación hay entre las condiciones de vida precarias y la salud mental, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene que ver. Y obvio no olviden el tema del CONICET, que es el lugar en donde se realizan las investigaciones en el marco de una institución de alcance nacional, ¿sí? Después tienen como último ítem áreas de emergencia, áreas de emergentes en realidad, que son áreas que no son originarias, sino que están naciendo un poco más contemporáneamente, como son, por ejemplo, la psicología política, ¿no? La psicología económica, la psicología del tránsito, la psicología de la actividad física y el deporte, la psicología de las emergencias y catástrofes, como puede ser a partir del COVID. Bueno, son áreas que van emergiendo que va a depender de cuánto se pueda encontrar, investigar y profesionalizar para poder incluso en algún momento capaz que aparece una materia en la facultad que da psicología política, ¿no? Bueno, eso depende de las discusiones que se den en la comunidad científica de la época. Bueno, eso creo que sería lo más importante, ¿sí? Yo siempre digo, lean todo el texto, lean varias veces el texto. Acá tienen la guía que es el título, yo les digo, bueno, traten de sacar por un lado lo que es la psicología como disciplina, por un lado, como profesión, y la articulación entre las dos, ¿sí? Eso seguramente sea una pregunta que apunte a explicar cómo se piensa una, cómo se piensa otra, y cómo se da el proceso de una hacia la otra, ¿sí? Cómo la psicología se profesionaliza. Eso creo que sería lo más importante. Y bueno, en el campo diverso, eso también es lo que insiste el texto, ¿sí? La psicología, a diferencia de quizás otras carreras o disciplinas, es una de las áreas que tiene un campo
enorme de inserción, ¿sí? Que no se ve en la facultad, bueno, es otra cosa, ¿sí? Cada uno encontrará su camino en la psicología y en la vida. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? No, está bien, gracias. Yo les decía a mi comisión, aprovechen estos días para escribir, si no están acostumbrados, traten de no estudiar de memoria. Sí, eso es un ejercicio que a veces la secundaria un poco obstaculiza porque uno se acostumbra a veces a acordarse de algo y ya, y después se lo olvida. Traten de ir buscándole el sentido, de leerlo varias veces, y una vez que puedan tener eso, ahí recién escriban, ¿sí? Y el escrito, nada, como les salga, pero si pueden ir, como les digo, pensando en no hacer ítems, no hacer flechas, no hacer números, que sea un escrito, como está en el texto, ¿sí? Un párrafo separado del otro, por ejemplo, conectores, puntuación, bueno, ortografía, ni hablar, digo, traten de trabajar en eso, no se los va a desaprobar porque tenga falta de ortografía, pero es el momento de poner a prueba, de ver cómo ustedes se encuentran con lo escrito, ¿sí? Que obviamente no va a ser lo mismo que la corrección en la secundaria, ni tampoco va a ser un nivel de exigencia extremo, pero es un buen momento para que se prueben a ustedes mismos cómo se encuentran con la escritura en una situación académica universitaria, ni más ni menos. Bueno, por las dudas de vuelta, Bueno, ¿alguna duda, gracias. comentario? ¿Les sirvió o no les No, sirvió? se entendió todo. Bueno, Se bueno, entendió. buenísimo, me alegro mucho. Bueno, si no hay dudas o comentarios, los dejo ir. Le damos por terminado, ¿sí? Les deseo suerte, Bueno, éxitos, que les vaya muchas bien gracias. a todos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao. Bueno.